¿Qué tenemos? Cero reserva estratégica de cereales, cero reserva estratégica de fertilizantes, cero reserva estratégica de petróleo y bajo un estándar de la OCDE, cero. Para referencia, Presidenta, Alemania tiene reservas federales de alimentos distribuidas en 150 bodegas. Estados Unidos, Presidenta, opera un organismo estatal de compra y almacenamiento de granos desde 1933, bajo 17 presidentes de ambos partidos. Australia tiene Consejo Nacional de Alimentación, Reserva Estratégica de Combustible y un primer ministro que baja a asegurar la urea. Los BRICS hoy día están creando reservas conjuntas. Chile en estas materias, lamentablemente, y duele decirlo, no tiene nada, Presidenta. Por favor, don Ricardo, bloque 4. Cuando las opciones sobre la mesa y por qué hoy día no están funcionando estas opciones. Señora Presidenta, este bloque que le pido a esta comisión escuche con especial atención. Mire, hoy día la autoridad mencionaba públicamente dos vías para enfrentar esta situación. Una, la urea desde Bolivia, y la otra es la urea desde Argelia. Mire, Agricultores Unidos ha evaluado ambas a través de sus contactos técnicos comerciales. Le comento que nosotros también formamos parte de mesas internacionales, por ejemplo, lo que se está pasando hoy día con México, nosotros somos parte de esa mesa de trabajo, y debo informar hoy día que ninguna de las dos es operativamente viable en los plazos que Chile necesita, ni la de Argelia ni la de Bolivia. Mire, le voy a explicar sobre Bolivia. La planta a la que se refieren es la de Bulo Bulo, operada por YPF, que produce aproximadamente 700.000 toneladas anuales. Sus volúmenes de exportación están comprometidos contractualmente con los países de Brasil, Argentina y Paraguay. Consultamos con contrapartes bolivianas durante la última semana y la respuesta fue lamentable y explícita. No hay volumen adicionales disponibles para un nuevo comprador en esta temporada, Presidenta. Sobre Argelia, es exportador relevante, pero es el principal aliado del Frente Polisario. ¿Ah? Chile mantiene posición diplomática sensible respecto a esta disputa, Presidenta, territorial. Marruecos, por ejemplo, que observa con atención el posicionamiento sudamericano, controla el 70% de las reservas mundiales probadas de roca fosfórica. Cualquier importación masiva desde Argelia va a ser leída en Rabat como señal política, con consecuencias predecibles sobre el acceso chileno al fosfato marroquí. Y ojo, el fosfato, señora Presidenta, es el otro fertilizante del que agro chileno depende, además de la urea. Si no solamente el tema es la urea, también están los fertilizantes para la siembra. Y de eso todavía no se está hablando en la autoridad. Entonces, conviene notar, Presidenta, que los principales proveedores alternativos de urea del mundo, fuera de Medio Oriente, están en el sudeste asiático, Indonesia, Malasia, Brunei. Australia lo identificó, viajó y se recuerda la semana pasada, y esa ruta existe. Requiere iniciativa política del más alto nivel. Mire, no digo esto para descalificar a nadie, que quede claro, hablamos sobre los hechos. Lo digo porque esta comisión debe saber que las opciones comunicadas como solución en su forma actual no van a resolver el problema. Y el tiempo que Chile gasta explorando opciones inviables es tiempo que pierde para construir soluciones reales. Por favor, don Ricardo, el bloque 5. Ya. Lo que Agricultores Unidos está haciendo en apoyo al gobierno y al país. Señora Presidenta, este gremio no ha venido solamente a diagnosticar. Nosotros hemos venido a informar a esta comisión lo que está haciendo con sus propios recursos, en apoyo a la gestión que corresponde al Ejecutivo. Agricultores Unidos, a través de su red de contactos como organización agrícola de distintos países, está sosteniendo hoy día conversaciones exploratorias con contrapartes en varios gobiernos, buscando vías alternativas de acceso a fertilizantes que nos puedan complementar los esfuerzos del Ejecutivo. Mire, lo decimos con total claridad. Este gremio entiende que la responsabilidad de conducir la política de seguridad alimentaria corresponde al Ejecutivo. Lo que estamos haciendo es poner nuestra red internacional, nuestro conocimiento técnico y nuestro tiempo a disposición de esta conducción, porque una crisis de esta magnitud requiere colaboración activa de todos los sectores productivos, Presidente. Nosotros manifestamos formalmente nuestra disposición a compartir hallazgos, contactos y oportunidades con el Ministerio de Agricultura, la Cancillería o cualquier instancia del Ejecutivo que se estime pertinente, coordinarse con nosotros. O sea, la puerta hoy día está completamente abierta de nuestro gremio hacia el gobierno. Presidenta, para ir cerrando mi intervención, yo cierro esto con 4 peticiones finales y una constatación final. Mire, las 4 peticiones concretas en orden de prioridad para poder comenzar a darle respiro a esto y darle solución son las siguientes.
Presidenta, primero, necesitamos un reconocimiento formal por parte de esta comisión de que Chile enfrenta hoy día una crisis de seguridad alimentaria brutal. Segundo punto, Presidenta, la ley del grano, con transparencia de precios, peso certificado y auditabilidad de fórmulas de cálculo. Es lo que nosotros le llamamos el precio de paridad de importación bien calculado, para que los agricultores estén motivados a sembrar, si no, no van a querer hacerlo. Y el tercer punto, Presidenta, reservas estratégicas de cereal. Usted bien leyó en la presentación de que no tenemos reservas de cereales, de fertilizantes, de petróleo y algo más grave, ni siquiera tenemos reservas de semillas, Presidenta. Bajo modelos que, por ejemplo, Estados Unidos aplica desde el año 33, o que Alemania y Australia están implementando hoy día. Estas tres medidas, Presidenta, quiero que quede claro a todos los presentes de la sala, no son medidas ideológicas, por favor. Esto es análisis técnico. Son las que nuestros amigos del mundo, el resto del mundo, ya tiene o está construyendo hoy día en este momento para enfrentar lo que viene. La contratación final en mayo del 2022, recuerden bien, cuando el ingeniero civil, que hoy día es asesor técnico de nuestro gremio, Ricardo Río, presentó en esta sesión y expuso ante esta comisión exactamente este escenario. Advirtió lo que podía pasar si Chile no construía reservas, si no legislaba el grano, si no regulaba el oligopsonio, que bien la señora Gloria Paredes valientemente lo expresó, y a lo cual hoy día hablé con ella y me dice que desde el año 2007, que ellos lo vienen diciendo, este oligopsonio agroalimentario. 4 años después, los escenarios descritos se materializaron uno a uno, Presidente. Y lo decimos sin satisfacción. Ojo, lo decimos con preocupación por las familias chilenas, que hoy día van a tener que cargar el costo en los próximos 2 años, Presidente. Esta comisión tiene hoy una nueva oportunidad institucional de contribuir a que Chile enfrente esta crisis con las herramientas que el resto del mundo ya está construyendo. Presidenta, para cerrar, quedamos a plena disposición de esta comisión, del Ejecutivo y de cada uno de sus integrantes para poder entregar toda la información técnica, los contactos internacionales y la experiencia gremial que estimen necesaria cuando ustedes lo estimen necesario. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, don Camilo. Senador Urrutia, ¿quiere usted hacer uso de la palabra? Yo veo, buenos días a todos. Yo veo en la presentación una noticia mala y una noticia buena. ¿Me podría decir cuál es la noticia buena? Bueno, la noticia buena es que los productos agrícolas del próximo año van a estar con buen precio. Eso es la noticia buena, digamos, después de la presentación que acabo de oír. Ahora, la noticia mala es que no tenemos con qué sembrar. Eso es un problema no menor, digamos. O sea, para poder producir tenemos que tener fertilizantes para poder producir. Y por lo tanto es muy compleja la situación. Ahora, efectivamente, muchas comparaciones que se hicieron, que hizo en la presentación, son yo sin dejar de reconocer que Chile está muy atrasado en esto, sin lugar a dudas, pero muchas de las comparaciones que se hicieron con países desarrollados. Nosotros somos un país subdesarrollado, pero hay países desarrollados que vienen desde hace ya muchos años de su historia, que han tenido guerras mundiales y por lo tanto saben lo que es pasar hambruna, han venido preocupándose fuertemente de mantener, digamos, la agricultura y la producción alimenticia para sus países. Chile no ha vivido esas situaciones. La última guerra que tuvo Chile fue la guerra del Pacífico y que fue hace ya muchísimos años. Y aparentemente en esa guerra tampoco le influyó mayormente el tema de la alimentación. Pero efectivamente tienen razón. Sin lugar a dudas, Chile debería jugársela con mucho más fuerza de lo que lo está haciendo. Sin lugar a dudas, estamos atrasados en eso y no podemos decir que esto es un problema entre privados cuando es un problema gubernamental el tema de los fertilizantes. No es un problema entre privados, digamos. Y por lo tanto nosotros veremos con la presidenta y haremos todas las gestiones que estén a nuestro alcance para que el gobierno se preocupe un poco más de este asunto y podamos tener soluciones, ojalá lo más rápido posible, porque el gobierno nos dice por un lado que hay abastecimiento de urea, pero por otro lado no se ve la urea. Entonces alguien la tiene escondida, alguien la tiene fondeada, no sé, algo está pasando. Entonces también tenemos que preocuparnos de ver qué especulación, quiénes son los que están especulando, qué es lo que están haciendo, en fin, para poder tratar de ir resolviendo los problemas. Pero si logramos tener fertilizantes este año para poder aplicar a nuestra siembra,
por lo que ustedes señalaron, vamos a tener un muy buen precio en los productos finales. Así que ojalá por lo menos así sea, digamos. Efectivamente, cuando le va mal al mundo entero, a Chile le va bien. Funcionan al revés las cosas. Uno quisiera que a todo el mundo le fuera bien, pero yo soy hoy día soy senador, así que dejé de ser agricultor, pero era agricultor, digamos, y lo único que pensaba, miraba las noticias, mirando que ojalá se sacaran los ojos los viejos para allá, para el norte, para otros países, ¿ah? Para que tuvieran poca producción agrícola, para que nosotros tuviéramos buenos precios en nuestros productos, porque eso era lo que ocurría siempre. Así que bueno, muchas gracias por la presentación, yo creo que fue muy buena, pero efectivamente nosotros no hemos vivido a full time lo que han vivido muchos de los países que ustedes hicieron recién la presentación. Gracias, presidente. Bueno, yo primero agradecerles la presentación. Creo que además sistematiza muy bien lo que está ocurriendo en el mundo y nos permite hacer un zoom también de lo que no estamos haciendo en Chile, de lo que no estamos haciendo. Yo conozco a la señora Gloria Paredes hace muchos años y sé de lo que ellos han tratado de hacer en esta mesa del maíz, ¿no es cierto? Primero la constituyeron hace mucho tiempo y lo que presentó es solo una parte, ¿no? Solo una parte de lo que ellos han hecho durante todos estos años. Entonces mire, mi crítica no es contra este gobierno ni contra el anterior ni el anterior. Nosotros, lamentablemente, la agricultura ha sido siempre el hermano pobre, ¿no es cierto?, de este país. Y es el que entrega el alimento y el que estamos permanentemente, además, entregando divisas al país, etcétera, empleo al país. Entonces, el maltrato que se ha tenido con la agricultura en general ha sido crónico, ha sido crónico. Entonces, lo que yo les pediría, si fuera posible, que además es muy didáctico las 5 láminas, es muy didáctica las 5 láminas. Entonces, si fuera posible que pudieran desarrollarlo, pues si hay algo que no quiero es tener el pecado de omisión. Entonces, si fuera posible que ustedes nos pudieran enviar esto con algo de desarrollo un poco lo que dijeron, con un poco de desarrollo, y poder enviarlo, si le parece, al ministro del Interior, con la advertencia de lo que esto puede tener como consecuencia. Creo que el ministro del Interior tiene que saber, ¿no es cierto?, el diagnóstico, porque se lo pide al Ministerio de Agricultura y no siempre estamos de acuerdo con el diagnóstico del Ministerio de Agricultura. Entonces, lo que vamos a hacer es transmitir esto a quien tiene que tomar decisiones, que es el Ministerio del Interior, de lo que puede ocurrir en el país. Y es mejor prevenir que estar lamentando después situaciones, ¿no es cierto?, que no podamos controlar y se nos vayan de las manos. Vamos a hacer eso y de la misma forma, como lo ha planteado el senador Urrutia, vamos a conversar con el ministro del Interior para plantearle nuestra preocupación en torno al diagnóstico primero que tiene el Ministerio de Agricultura, pero además las cosas que deberíamos hacer, mire, con o sin las consecuencias que tenemos. O sea, hoy día nosotros deberíamos tener estrategias para cuando ocurran estas cosas, ¿no? No solo en esto puede ocurrir cualquier cosa, que nosotros deberíamos sacar un pool de acciones a poder desarrollar. Entonces, lo que vamos a mandarse, lo que ustedes nos envíen al ministro de Agricultura, como al ministro del Interior, y poder conversar también con el ministro Alvarado en relación a lo que ustedes nos están advirtiendo, porque no queremos después tener esto sin haber socializado y que se tomen las medidas que corresponden frente al ministerio que debería ser, que es el jefe de gabinete de todos los otros ministros, ¿no? Eso, agradecerle, don Camilo, ojalá no pudiera ser el día de hoy. Para explicarme bien, no solo las 5 láminas, sino un poco lo que usted nos contó, pero en una redacción en relación a las láminas. Le ofrezco la palabra. Presidenta, 2 cosas nomás. La primera, usted haría llegar entonces a través de la Comisión de Agricultura esta información a Hacienda y a los otros ministerios, me refiero, ¿cierto? Al Ministerio del Interior, sí, a través de la Comisión. Ya. Y lo que quería era darle ¿me puede dar un espacio, unos 5 minutos o menos, a don Ricardo para que él recién colocó una lámina que es importante analizarla, que quiero que para ir finalizando nuestra intervención, que tiene relación a cómo Chile, por ejemplo, enfrentó esto y cómo la guerra de Irán,
ha sido sensible para nuestro país. Don Ricardo, por favor, ¿podría A explicar ver, esa yo, lámina? don Ricardo, mire, tenemos 2 minutos, ¿ah? Dos Ya. minutos, porque tenemos a Cotriz acá y yo creo que ellos están escuchando atentamente, ¿ah? Porque también tienen un rol muy importante que realizar. Así que solo 2 minutos, don Ricardo, por favor, porque además esa lámina la vamos a tener nosotros acá con lo que ustedes nos van a enviar, ¿no? Don Ricardo. No, que yo creo que es importante que revisen lo que pasó con la Gran Depresión, las raíces de lo que fue la crisis del año 82, que fue ocasionado también o se inició con la guerra de Irán. Chile fue de los países que peor lo pasó, o fue creo que top one en la Gran Depresión. La cesantía llegó a números incalculables. El año 82, la verdad que se gatilló por la guerra de Irán un par de años antes, por el alza del petróleo. La economía de Chile no ha variado nada, sigue siendo el mismo modelo exportador. Y yo le puedo asegurar, sin entrar en polémica con el senador, que pensar que los precios de los alimentos van a subir es un tremendo error, porque lo que va a ocurrir en la práctica es que va a haber escasez. Y cuando hay escasez, no es un problema de precios, es un problema de seguridad. Miren lo que pasó en este país, en Sri Lanka, que se quedó sin fertilizantes un par de años. Fue algo terrible, y lo que ha pasado en otros países. Y algo que es indiscutible, la urea produce la mitad de los alimentos del mundo, y Chile está muy mal parado para eso. Yo creo que eso es lo que podemos decirle, senadora. Nosotros como agricultores no nos preocupa mucho lo que está pasando. Muy bien. Senador Urrutia. Sí, una pregunta muy pequeña. ¿Ustedes tienen alguna...? Yo pregunté, creo que fue en la sesión pasada o la antepasada, no recuerdo muy bien, ¿qué está pasando con el salitre? ¿Ustedes tienen alguna información con respecto a eso? Se los pregunto porque Sí. veo que están muy bien informados. Y a mí me gustaría saber si saben algo del salitre, porque el salitre lo producimos nosotros. Sí, ahí tenemos salitre sódico y salitre potásico. El salitre potásico podría ser una solución transitoria, el sódico también. El costo de ese fertilizante es elevado porque su concentración es inferior, pero ante una emergencia yo creo que deberían analizarlo seriamente, porque Estados Unidos tiene leyes que cuando están en guerra o hay situaciones como esta pueden echar mano a este tipo de recursos. Y Vamos. esto no es eterno. El salitre hay reservas para 50 años, no es mucho, pero sirven para pasar el temporal. Bueno, estamos invitando línea precisamente para chequear alternativas, ¿no? Y una de esas específicas que queremos que revise y que nos traiga información es del salitre. Bueno, muchas gracias a los dos y esperamos la información para poder conversar con el ministro del Interior. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos a continuar ahora con un tema que sin duda se relaciona con lo que estamos viendo, con Cotriza, ¿no? La situación actual de las bodegas de trigo, de maíz, evaluar el funcionamiento del mercado de estos productos, analizar el estado de eficiencia de los mecanismos de apoyo e implementación que tiene la institución en beneficio de los agricultores. ¿Quién se encuentra con nosotros? No está. El gerente general, señor Gonzalo Becerra, y el encargado de estudio y proyecto, don Mauricio Quintana. ¿Sí? Don Gonzalo, le ofrecemos la palabra. ¿Cómo está usted? Sí. No. Ya, esa es la presentación. Sí. Nosotros también la tenemos. Muy bien. Tiene la palabra don Gonzalo. Muchas gracias, presidenta. Es un agrado volver a la Comisión de Agricultura y más aún por la razón que se nos invita. Esta presentación es muy breve, voy a ir pasándola relativamente rápido en las diapositivas, sin perjuicio de ello que ustedes puedan plantear algunas inquietudes. Como leyó la presidenta, el motivo de la citación para nuestra presencia acá es conocer la situación de las bodegas, ¿no? Y evaluar el funcionamiento del mercado y los mecanismos de apoyo que Cotriza podría tener en beneficio de los agricultores. Entonces, para eso nosotros proponemos 3 puntos, una muy breve presentación de la empresa y su organización, el rol de esta empresa como ejecutora de la política pública, y destaco la palabra ejecutora,
para después realizar algunas reflexiones finales y consultas. Ahí tienen ustedes el objeto social de esta compañía, que data del año de su creación, 1986. No ha sido modificado. Desde nuestro punto de vista, merece o al menos un análisis el objeto social actual, porque creo que en el momento que se hizo es muy distinto del actual. Si bien aparentemente es amplio, también tiene sus restricciones al no declarar explícitamente algunas actividades. Pero es el marco en el cual nosotros nos movemos. Y nosotros en nuestra horizonte de planificación estratégica, que tiene como elementos centrales la misión, la visión, los valores, destacamos ahí la visión. ¿Y por qué destacamos en rojo que nuestro rol público tiene que ver con la política sectorial? ¿Cuál es esa política sectorial? Es la política pública del Ministerio de Agricultura. Es decir, Cotriza es una ejecutora de política, no una hacedora de política, y eso es importante tenerlo muy, muy presente. Y en términos de lo que nos mueve es atenuar las distorsiones que presentan las fallas estructurales en los mercados de cereales. Y enseguida lo voy a desarrollar con un poquito más de énfasis, ¿no? ¿Qué hacemos? Información, nuestro rol como laboratorio arbitrador y la participación del mercado, que es lo que da la razón de ser de la empresa. Me imagino que mis colegas predecesores ya habrán indicado la estructura imperfecta de los mercados en los cuales la compañía se desempeña, que son oligopsónicos. Pocos demandantes, o un número acotado de demandantes y un número muy atomizado de oferentes, que es lo que ocurre en los mercados en los cuales la compañía se desempeña. ¿Y por qué es relevante reconocerlo? Porque cuando hay oligopsonio, evidentemente que hay un poder de negociación muy superior al que se genera en competencia perfecta o mercados competitivos por parte de quien realiza, en este caso, la compra, ¿no? Y lo que hay que analizar constantemente es que este comprador no genere prácticas de abuso de posición dominante, que evidentemente en la compañía, en la legislación está penado absolutamente. Ahora, la empresa también, cada vez que genera un rol en su acción pública, genera externalidades. Las externalidades son efectos sobre terceros. Si el señor que está acá al lado se entera que el precio que tiene Cotriza publicado le es interesante para ir a vender a ese poder comprador, en el fondo se está permitiendo que él no tenga que hacer un recorrido donde va a gastar tiempo, combustible, y eso es un efecto positivo que lo genera la acción de la empresa. Y también cuando participamos o no participamos del mercado, estamos entregando una señal. Nos parece interesante discutir sobre eso porque lo que uno ve en la opinión pública es que Cotriza debería estar constantemente comprando. Si ese es el mandato, evidentemente que uno tendría que ver los pros y los contras de ese mandato. Me acuerdo, y lo voy a tocar después, en el mercado en el año 2023 hubo una crisis gravísima en el caso del maíz, de fluidez, no habían poderes compradores, y ahí la empresa participó como poder de comprador y utilizó casi la totalidad de sus activos financieros. Bien, no me voy a pasar muy por alto algo que ya dije. La razón de ser de esta empresa es entregar bienes públicos. Los bienes públicos son aquellos que los consumidores no compiten por consumirlo, ni tampoco generan exclusión. Es decir, una vez que yo compito, yo obtengo el bien público, no hay otro que no pueda acceder a él. En ese mercado es el que la empresa se mueve, entregando información gratuita, generando arbitrajes o el sustento de la ley de muestra y contramuestra y la participación del mercado, la señal, ¿no? Pero, y quiero decirlo con toda transparencia, el desafío que tiene esta empresa es no tener pérdidas todos los años, ser sostenible desde el punto de vista económico, financiero, social y ambiental. Pero también otro desafío es estar constantemente en coordinación con el Ministerio de Agricultura. Una de las fuentes de financiamiento para esta empresa es un convenio de transferencia con el Ministerio de Agricultura. ¿Y qué permite hacer eso? Entregar información, lo que decía anteriormente, pero también en el caso que se decida hacer
un programa de compra, existan los recursos que al principio permitan hacer esto de manera rápida, ¿ah? Cosa que hemos ido aprendiendo a lo largo de los años, y no tener que esperar a que se tramiten recursos adicionales. Al menos el inicio está considerado en este convenio de transferencia. Bueno, ahí está lo que dije anteriormente. Como nos hablaron de las bodegas, y yo me imagino que por bodegas querían decir las plantas de Cotriza, quisiera señalarles lo siguiente. Las plantas tienen como primera prioridad servir a la política pública. Pero si no sirven a la política pública, por un tema de sostenibilidad económica de la empresa, nosotros la ponemos al servicio de privados para que puedan almacenar sus respectivos granos. Pero, si es que se realiza un programa de compras, nosotros tenemos cláusulas explícitas de que si se realiza un programa de compras, ese programa de compras tiene la primera prioridad para ocupar la infraestructura, ya sea en los silos que estaban ocupados antes, en cuyo caso tiene que salir en la mercancía que estaba anteriormente almacenada, para cumplir el mandato de política pública, o arrendar en una instalación distinta a Cotriza, o almacenar en los silos bolsa, que se llama, etcétera. Hay varias alternativas que se pueden implementar, pero en definitiva lo que hacemos es no impedir en la acción de la política pública si es que las plantas tienen alguna ocupación. Ahora bien, las plantas tampoco son muchas. Es una planta que tienen Parral, tenemos en Parral, y otra en Los Ángeles. El año 2025 terminamos de operar una planta en un contrato en cuentas por participación con una empresa privada. Bien, la estructura de esta empresa tiene un directorio de 3 personas que va a ser renovado con alta probabilidad la próxima semana en la Junta Ordinaria de Accionistas. Tiene una dotación de 25 personas, tiene 2 gerencias de área, las plantas que le comenté, y también que el laboratorio arbitrador desarrolla sus funciones en Los Ángeles. Bien, voy a pasar muy rápido en esto. Esto es lo que hemos hecho en materia de información. Después yo quizás podría mostrarles con más en detalle cómo hoy día el mercado tiene una estimación de siembra antes de la cosecha con metodologías que se están utilizando en la frontera, es decir, utilizando las imágenes satelitales para modelar el comportamiento de los cultivos, y de esa forma damos una señal al mercado, le damos un set de información al mercado por comuna, por región, de la superficie sembrada y de el avance de la cosecha. Bien, voy a pasar por alto un ejemplo práctico que había hecho con respecto al tema, porque creo que, en definitiva, lo que interesa es mostrarles cómo en cada uno de los bienes públicos que la empresa se despliega, tenemos una contribución que es bastante fundamental. En este caso, el soporte a la ley 20656, hay 2 laboratorios que pueden ser arbitradores, uno de ellos Cotriza, y en el caso del maíz somos el único, ¿no? Es decir, si no existiera la función de arbitrador de Cotriza, el mercado del maíz se quedaría sin arbitraje, lo cual generaría evidentemente un problema mayor en la fluidez de ese mercado. Les comentaba que la empresa ha desarrollado programas de compra en el pasado reciente, en el 2023, un programa de compras de maíz que se desarrolló en las regiones sexta y séptima, y un programa de compras de trigo en la séptima y la novena región. Fueron programas acotados el último, pero el del maíz fue muy relevante para la compañía. Se compraron aproximadamente 18.000 toneladas y permitió dar un respiro a aquellos agricultores que tenían un perfil pequeño o de INDAP, del tipo INDAP, para que no tenían dónde comercializar su grano. Y para terminar, quisiera señalar nuevamente, Cotriza es una empresa del Estado que ejecuta la política pública, no la hace, la ejecuta. ¿Qué cosa estamos mirando con mucha atención?
la falta de fluidez en el mercado, es decir, que los demandantes no existen en un número razonable, o que los precios domésticos estén desalineados a sus valores fundamentales de los precios internacionales, y de actuar Cotriza, y esto es importante que lo vuelva a señalar, los costos de la operación de un programa de compra, la empresa debe cobrar por eso, porque es una empresa, aunque sea del Estado, es una empresa. Pero los recursos para comprar el grano los pone Cotriza, y Cotriza es la que enfrenta el riesgo de comprar a un precio X y después vender a un precio menor. Y ese es un problema que la empresa debe manejar de alguna manera. Pero lo que es el almacenaje, la prelimpia, los análisis, cuando uno recibe un grano, nosotros, en tanto, debemos remunerar ese servicio. Muy breve, intuyo que mis predecesores hablaron de este tema, sin embargo, estamos siguiendo lo que sucede en el mercado internacional para los granos que son de interés para nosotros. Ahí ustedes pueden ver la evolución del mercado del trigo futuro y el del maíz también, que explican actualmente los precios actuales, ¿no? ¿Por qué? Fíjense, y esto es importante que ustedes lo puedan tener en la mesa. Estamos todavía en una etapa bastante preliminar de la cosecha. Evidentemente esto va desde norte a sur, pero como ustedes pueden ver, regiones importantes de O'Higgins y el Maule no superan todavía el 20% en su cosecha, ¿no? Esto tiene que ver con disponibilidad de máquinas, con temas de precios que muchas veces los productores están esperando un mejor precio, expectativas, temas climáticos, etcétera, etcétera. Los precios, cómo se han movido, y aquí este es un tema que realmente a nosotros nos conlleva muchas horas de dedicación, es si el mercado está con suficiente fluidez. Hay un poder comprador en la metropolitana, 3 en O'Higgins, 5 en el Maule, 1 en Ñuble y 3 en Biobío. Y los precios promedios son los que ustedes pueden apreciar. Y también los referentes de los precios FOB internacionales, ¿no? Que muestran de que en general los precios domésticos están muy contenidos entre el precio FOB de exportación y el precio CIF. ¿Por qué esto es relevante? Porque la alternativa o el precio que no se puede traspasar hacia abajo, dado la economía abierta que es Chile, es el precio FOB. Y hasta el momento no hemos visto que el precio doméstico pase por debajo del FOB. Otra cosa distinta es que el precio doméstico no permita a los agricultores cubrir sus costos, y eso lo entendemos. Y hay política pública eventualmente para acometer con ese objetivo, pero al menos Cotriza les mencionaba que habían 2 criterios orientadores: la falta de fluidez y el desalineamiento con los precios internacionales. Y hasta el momento, y también como lo fue el mercado del trigo, nosotros no hemos visto que ambas cosas ocurran. ¿Significa eso que Cotriza no va a actuar? No, podría perfectamente recibir un mandato del Ministerio de Agricultura de igual manera y realizar un programa de compras. Solamente estamos diciendo los criterios ordenadores que nosotros tenemos en la empresa. Con esto concluyo, Presidenta. Muchas gracias por la atención y disponible para las preguntas que ustedes estimen. Nos veo con esto. Ahí. Muchas gracias por la exposición. Hay muchas preguntas. Senador Urrutia. Sí, yo si me puede dar en 2 espacios, Presidenta, porque quiero hacer una consulta ahora y después hacer varias cosas. Sí. La consulta que quiero hacer ahora al señor Becerra y al señor Quintana, junto con saludarlo, muchas gracias, es preguntarle si esta empresa es privada o es pública, porque yo tengo una duda existencial en el tema, y se lo planteo así, porque cada vez que uno pide que la empresa intervenga, en el Ministerio nos dice no es una empresa privada, toma las decisiones propias. Pero ustedes acaban de decir que es una empresa pública, entonces yo quiero saber si es privada o pública, o qué porcentaje tiene, o quién la manda, porque usted dice
usted dice que la manda el Ministerio de Agricultura. Y yo recuerdo, por lo menos cuando era diputado, ahora no, salvo que haya cambiado, digamos, la estructura de la empresa en los últimos 4 años, cuando uno le veía al ministro, el ministro decía, no, es que esto es una empresa privada, entonces yo no le puedo exigir que compre. Entonces, yo quiero que me conteste eso, después le quiero hacer otras preguntas. Ya, varias preguntas. Este es un 97% pública, o el 2% y tantos es de otros, que no lo identifico, pero deberíamos identificarlo. A ver, el 2023, ¿sí? El 2023, donde hubo una intervención de ustedes, yo diría muy potente, ¿no? En el tema del maíz. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Yo quiero, porque uno resuelve el problema y como que desaparece Cotriza, ¿no? Entonces, y yo creo que ese es un grave error que cometemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? ¿Cuánto fue lo que compraron? Usted habló de 18.000 toneladas, ¿sí? Entonces, ¿cuánto fue lo que compraron? El precio y qué es lo que ocurrió después, a cuánto vendieron. O sea, si efectivamente, pues yo siempre he dicho, ustedes pueden hacer un gran negocio, ¿eh? Un gran negocio, sí, fijarse bien cuando venden después. Entonces, quiero saber eso, qué decisión tomaron, por qué la tomaron y cuánto fue lo que perdieron o capitalizaron, ¿ya? Lo segundo, quiero saber qué nivel de capitalización de recursos hoy día tenemos para compra de cualquier grano, pero eso. Después, ustedes dijeron que estaban monitoreando todo, ¿no? Y entregaron algunas cifras. Quiero saber cómo están monitoreando, ¿ya? Porque se saltó esa página, dijo que no, quizás no era bueno, pero habló de los drones, habló de esto. Entonces, ¿cómo están monitoreando esto? Yo creo que no siempre hay que comprar. Sí, es muy lógico lo que ustedes tienen en relación a su función pública, ¿no? Es cuando hay distorsión en el mercado, cuando hay complicaciones en el mercado. No siempre distorsión, sino complicaciones en el mercado. Porque quizás hoy día no tenemos distorsión, pero sí tenemos, ¿no es cierto?, una complicación en los costos de producción. Entonces, ¿y cuál ha sido este negocio del arriendo? ¿Ah? ¿Cómo ha estado de arriendo, que son muy criticados por eso, pero entiendo que si no funcionan tendrán que hacer algo para arrendar uno, pero ¿qué significa en términos de tiempo el decir, mira, ahora necesito las bodegas, salgan los que están arrendando, y qué dificultades tenemos eso? O sea, si yo quiero empezar a comprar mañana o la próxima semana, ¿qué dificultades tengo yo en este sentido? ¿Y cuál es la fórmula del arriendo a privados? Eso. Ya que usted preguntó todo, entonces ya yo voy con la segunda parte, ya que están anotando. Bueno, yo soy de Parral, vivo en Parral y conozco la planta, pero perfectamente bien. Hoy día, por ejemplo, Parral es uno de los mayores productores o es el mayor productor de arroz, digamos, del país. Y hoy día hay una dificultad gigantesca, no solo por el precio. Yo entiendo que el precio internacional del arroz ha bajado fuertemente, ¿no? Pero no es solo ese el problema, sino que no tienen dónde entregar el arroz. Ese es el mayor problema que está ocurriendo hoy día. La gente no está cosechando porque no tiene dónde entregarlo. Porque la empresa, especialmente Tucapel, que es la que maneja el 80% del arroz en la zona, está comprando solamente a la gente que tiene contrato. Y lo mismo está, y las empresas más chicas, la que sigue, que es Carosi, Carosi está comprando un poco más, pero tampoco tiene una capacidad muy limitada, y las otras empresas también tienen capacidad muy limitada. O sea, si no compra Tucapel, el tema es extremadamente complejo. Y muchos agricultores no tienen contrato. Y como no tiene contrato, no tienen dónde entregar, entonces en estos momentos no están cosechando por esa razón. En el maíz está ocurriendo algo parecido. En el maíz no es que no tengan capacidad de entrega, pero sí no están cosechando porque no tienen precio. Ese es el fondo del cuento. Pero el maíz tiene una diferencia con el arroz, que usted puede pasar todo el invierno con el maíz en la mata y no le pasa nada. En cambio, en el arroz no. El arroz capota. Entonces, por lo tanto, necesita el arroz cosecharlo en el tiempo que corresponde, que es precisamente ahora. Y ahí entonces ahí cuando uno pasa por fuera de la bodega,
de Parral. Entonces, y la fe que la está ocupando, no sé, el molino San Cristóbal, no tengo idea a quién se lo tienen arrendado hoy día, pero sí que se lo tienen arrendado a alguien. ¿Ah? Entonces da como un poco se produce un poco de molestia, digamos. ¿Ah? Yo no tengo donde entregar mi arroz, aquí hay una bodega fantástica, una tremenda planta fantástica, y está arrendada a un tercero. ¿Ah? En vez de cumplir el rol que debería cumplir, porque para eso está mandatada, me imagino yo. Pero por eso le preguntaba si era privada o era pública. Porque si era privada, bueno, no hay nada que hacer, pero si es pública, lo lógico es que ayude, digamos, a la agricultura, porque esa era la finalidad. Mire, Cotriza funcionó muy bien para todos los agricultores, se lo quiero decir. Cotriza funcionó muy bien cuando hubo bandas de precios. Cuando sacaron las bandas de precios, Cotriza pasó a ser nada, da lo mismo. Da lo mismo que existiera o no existiera, o qué sé yo, ya no es lo mismo. Porque cuando existía la banda de precios, Cotriza a principios del mes de diciembre de cada año, si usted lo recordará, el que estaba en esa época, ponía los precios de referencia de compra del mes de diciembre y del mes de enero. Y los agricultores tenían claridad, pero no solo esto servía cualquier cantidad, no para que el agricultor le entregara Cotriza, si el agricultor no le entregaba tanto Cotriza, le entregaba a la industria, pero la industria se fijaba en esta banda de precios, en estos precios, para ponerle el precio para pagar a los agricultores. Entonces, el referente que ponía Cotriza era extremadamente importante para que funcionara bien el mercado. Y eso es lo que hoy día uno echa de menos, no existe, digamos. Entonces, la última vez que vi a Cotriza comprando trigo en Parral fue que compraban una camioneta para agricultores. Era como medio ridículo el cuento, pero compraba una camioneta para agricultor, o sea, la industria se mataba de la risa. Entonces ponían los precios que querían, ¿no? Entonces así no funciona el cuento. Y normalmente lo que ha pasado con el mercado del trigo, estoy hablando del trigo principalmente, más que de los otros mercados, pero principalmente con el mercado del trigo, es que para la cosecha hay un precio y este precio sube fuertemente. Casi. Es muy raro conocer un año que no suba, digamos, el precio del trigo y que después en la primavera no esté a un precio absolutamente distinto que el que estaba para cosecha, mucho más alto, digamos. O sea, perder plata ahí es casi imposible. No así con el arroz, por ejemplo. El arroz ocurrió que el año pasado estuvo muy bueno el precio para la cosecha y a mitad de año el precio importado se vino al suelo, digamos, y es lo que está ocurriendo hoy día. Pero en el fondo eso, ¿quién toma la determinación real de salir o no salir a comprar? ¿Lo toma Cotriza o lo toma el ministro del Interior? Yo tengo mis serias dudas ahí en el tema, porque siento que se tiran la pelota uno con otro. Ese es mi tema. Gracias, presidente. Senadora Carvajal, tienes la palabra. Gracias, presidenta. Saludar a los invitados, pedir excusas porque estaba en otra comisión. Me perdí la presentación, estuve mirando un poco. Pero como una de las menciones que se tuvieron a la vista para invitar a los representantes del gerente general, ¿cierto? Y a su acompañante de Cotriza, es justamente cómo se hace hoy día operativa la posibilidad de que las personas que teniendo cosecha de trigo puedan tener buenos precios y sean competitivos. Más allá del almacenaje que nos decía el senador Urrutia, ¿cierto? La banda de precios hoy día es bien móvil, lo sabemos, el mercado internacional fluctúa, hoy día tenemos situaciones de mucha controversia, por decirlo de alguna manera simple, en el mundo. Entonces, un poco la referencia más estricta a la cual yo quisiera conocer, por su intermedio, presidente, es ¿qué está haciendo hoy día Cotriza para generar competencia, para que sobre la oferta puedan haber precios adecuados? ¿Y qué pasa con los otros productos de los cuales hoy día también ustedes tienen algo que decir? Que es, en el caso de Ñuble, por ejemplo, la remolacha, que ya está muy compleja la situación. El trigo, que ya lo decía, el arroz, que ya casi no tenemos, de Ñiquén hacia allá ya casi no hay producción de arroz, casi todo se lo lleva a la séptima región. Pero básicamente también respecto a lo que pasa con los viñateros. Muchas veces yo tuve ocasión de estar en una gran reunión en Quirihue con el ex ministro de Agricultura, donde se
promovió y de cierta manera se insinuó la posibilidad de tener una suerte de cotriza también vitivinícola. Eso no prosperó. Entonces, básicamente que a lo mejor nos ilustren qué está haciendo Cotriza respecto a sus operaciones en relación al alto flujo que hay a veces de oferta, pero el bajo costo. ¿Cómo están mirando ustedes el ingreso o la importación masiva de granos? Y me estoy también refiriendo, y ahí no sé si tienen alcance ustedes, pero lo que pasa, por ejemplo, con el poroto, las lentejas, que ya no consumimos en Chile lentejas nacionales. Y una de las cuestiones básicas es porque se ha perdido suelo, porque además la productividad, sobre todo en regiones de estrechez y superestrechez hídrica, es muy complejo. Entonces, ¿cómo estamos, de cierta manera, cómo están mirando ustedes esos mercados que son fundamentales, que son el ADN de las regiones a los cuales a mí, siempre lo digo orgullosamente, me toca representar, que es Ñuble? O sea, nosotros sin agricultura no tenemos ninguna posibilidad de salir adelante. Así de simple. Hoy día tenemos a los viñateros por el suelo, porque efectivamente los costos de producción son altísimos, muchas hectáreas que hoy día están dejando de ser cosechadas. Ya la planta de llanza en San Nicolás se vendió, todo eso, lo va a adquirir un señor que está dedicado a los paneles solares. Entonces, nuestra vocación agrícola está muy decaída, yo diría, casi muriendo, para ser sincera, y nos vemos como alternativa respecto a las entidades institucionales de gran envergadura, como fue Cotriza, considerando el monto que le significa para el Estado la mantención de Cotriza, que son alrededor de 15.000 millones de pesos. Entonces, me interesaría a mí, por su intermedio, Presidenta, saber si podemos tener alguna luz de ustedes para un poco enfocar esas problemáticas que para nosotros están en el EDN, en la región de Ñuble, que es nuestra vocación agrícola. Gracias. Muy bien, muchas gracias, senadora. Le ofrezco la palabra a don Gonzalo. Muchas gracias, Presidenta, a la senadora y al senador por las preguntas que del todo son pertinentes y evidentemente que nos invitan a mirar lo que es esta empresa y contárselos con total claridad, si es que no quedó claro en la presentación. Como algo alcanzó a decir la senadora, esta es una empresa sociedad anónima, pero cuyo 98%, 97,92%, es de la Corfo. Y el 2% restante son entre personas jurídicas y personas naturales que concurrieron en algún momento a otra concepción societaria, porque cuando esta empresa se creó, la participación de privados era mucho mayor de lo que es hoy día. Ese 2% era mucho mayor. Y por eso que también, y coincido con lo que usted describe, las personas que vivieron esa etapa dicen que Cotriza hoy día no está haciendo lo que hacía antes. Y yo entiendo ese comentario porque, claro, teníamos un marco ordenador que era las bandas de precios, teníamos una economía que no había firmado tratados de libre comercio y evidentemente que también había una intención de política pública de financiar las pérdidas de la empresa si en los programas de compra les iba mal. Porque usted compra, Cotriza no maquila, no va a maquilar ese trigo, ese maíz, esa avena, ese arroz, sino que lo va a vender después cuando la cosecha haya terminado. Y uno puede vender, en tanto empresa, a un precio muy inferior al que compró. Esa pérdida la financió la Corfo por mucho tiempo. Y en términos muy simples, en un momento dijo, ¿sabe qué? Mejor capitalicemos esta empresa y que comience a operar de manera más autónoma, sin que yo tenga que estar todos los años generando el apoyo por el lado de las pérdidas. Había años en que había ganancias, otros en que había pérdidas, si ustedes miran los estados financieros anteriores. Yo aún me acuerdo cuando la senadora del 2023 nos dijo que si éramos inteligentes en el programa de maíz no íbamos a perder. Yo enseguida le voy a refutar o darle la razón a lo que ella me acaba de decir, pero voy a ir por orden. Y eso también tiene que ver, estimado senador, con que la empresa es de propiedad de la Corfo, no es de propiedad del Ministerio de Agricultura. Tal como las empresas portuarias, tal como el Metro, tal como EFE, tal como Correos de Chile, son propiedad de la Corfo, independientes que sirvan a algún ministerio sectorial. Pero esta empresa
tiene su razón de ser si es que está vinculada con el Ministerio de Agricultura y su rol de política pública. Si no es así, la empresa no puede dedicarse a lo que hacen otros privados, no tiene ningún sentido, porque eso lo hacen los privados, pero es el componente público el que le da su diferenciación. Nosotros creemos que el objeto social de la empresa, que data del año 86, debe revisitarse a través de un amplio acuerdo político. Queremos, además, porque hoy día el objeto social, senadora, tiene que ver solamente con cereales. Entonces, las viñas, la cotiza del vino, que en algún momento se habló, queda afuera, ¿se fija? Entonces, yo creo que esa es una discusión que hay que poner sobre la mesa, sobre qué se quiere de esta empresa en el futuro. Termina el directorio actual la próxima semana, asume un nuevo directorio, tiene que hacer su planificación estratégica. O sea, es un momento propicio para tener estas conversaciones. Desde mi punto de vista, por supuesto, yo no soy parte del directorio, no lo voy a hacer, pero soy el que de alguna manera está a cargo de la administración. ¿Qué pasó el 2023? El año 2023 había un contexto caracterizado por influenza aviar y de sobrestock de la industria. Y eso es grave, porque ¿qué es lo que dijo la industria? Yo miré las cifras oficiales y yo me estoqué afuera considerando esas cifras oficiales. Y eso a mí me quedó patente, por eso que dirigimos nosotros los esfuerzos a entregar una estimación de siembra complementaria. Hoy día la intención de siembra oficial de maíz, ¿saben cuánto es? 46.000 hectáreas. Y nosotros entregamos una estimación que habla de más de 70.000. Y esa diferencia es muy importante a la hora de después, cuando se coseche, que esos agricultores tengan donde vender. ¿Ah? Y eso tiene cero rentabilidad privada. Hacer este tipo de iniciativas tiene cero rentabilidad privada. Es solo gasto y costo. Pero el Ministerio de Agricultura financia parte de ese costo. Es decir, es el Ministerio de Agricultura, a través de un convenio de transferencia, el que dice, yo además de considerarla una empresa que debe existir, voy a financiar ciertas acciones. ¿Cuáles? Financiar parte del laboratorio arbitrador, no la totalidad, pero una parte, financiar parte de la información que entregamos al mercado y hacer que tengan los recursos al menos para el inicio de un programa de compras. Hoy día en el convenio hay un monto que está disponible para que rápidamente se pueda gatillar un programa de compras de quererlo el Ministerio. Y eso es un avance en relación a lo que nosotros hemos hecho en el pasado, porque antes estaba la intención y había que buscar las autorizaciones. Yo me acuerdo el 2023 que lo terminó haciendo INDAP. Entonces, en definitiva, se ha ido aprendiendo y la empresa tiene estos tres roles principales: información, dar soporte a la ley a través de arbitraje y tres, hacer programas de compra cuando es pertinente. Y cuando es pertinente, evidentemente que nosotros que estamos monitoreando el mercado le vamos a comentar de alguna situación anómala al ministro de Agricultura para que evaluemos realizar un programa de compra. Pero a veces, y quiero que quede súper claro, puede ser no un componente técnico. El Ministerio de Agricultura, como política pública, le podría decir a Cotriza, haga un programa de compra en tal región. Y ahí puede que no hayan problemas de fluidez, que no hayan desalineamiento de los precios internacionales, es porque yo, como hacedor de la política, estoy interesado que eso se haga. Y nosotros ejecutaremos. ¿Me entiende? Yo quisiera dejar eso muy claro, porque en el fondo la acción de la empresa siempre va a estar supeditada a lo que el Ministerio de Agricultura indique. Claro, está bien. Lo que pasa es que... Sí. No, está bien. Estamos claros con lo que dice. Si lo que ocurre... Si que botón se aprieta. Estamos claros. Lo que ocurre es que efectivamente en el pasado, si yo no estoy hablando de ahora, porque yo estuve 4 años fuera del Parlamento, y esos 4 años no sé lo que pasó, pero antes de esos 4 años se tiraban la pelota de una manera impresionante, porque cada vez que uno veía pedirle al Ministerio de Agricultura que interviniera con algún cereal en el mercado, porque habían distorsiones, decían, no, Cotriza es privado, yo no me puedo meter, no le puedo dar orden a Cotriza.
Entonces uno queda ahí, ¿no? Pero entonces, ahora, antes que siga, por favor, yo le quería, a propósito que usted está, de que dijo que el año 2023 habían intervenido el mercado del maíz porque estaban sobreestoqueada la industria. Ahora está sobreestoqueada la industria del arroz. Y los arroceros no hayan dónde entregar su arroz. Entonces le pregunto, hoy día no se dan las condiciones como para que Cotriza pudiera intervenir para ayudar a los arroceros, por ejemplo. Es que a ver, siempre hubo el conflicto, ¿no? Porque aquí no había que intervenir el mercado. O sea, siempre era mira, no, aquí no tenemos que intervenir por esto, otro. Pero por eso es que a mí me llama la atención sus últimas palabras, ¿no? Porque yo entiendo que esto ocurre cuando tenemos distorsión o tenemos complicaciones como lo que tenemos hoy día en el arroz, como tenemos hoy día en el maíz. Entonces, primero eso. Y segundo, porque yo creo, pero así fehacientemente, y creo que esta es una posibilidad de un negocio para el Estado si se hace bien y una forma de capitalización sin que uno necesite ningún otro aporte. Y poder de alguna manera, ¿no es cierto?, resguardar esos recursos para los minutos que se necesite. Entonces creo que, por eso que a mí me gustaría tener la información de qué es lo que ha ocurrido en los últimos 10 años. 10 años en esto. ¿Eh? O sea, ¿cuánto hemos capitalizado? ¿Cuánto han sacado plata de Cotriza? Porque sacaron plata de Cotriza, ¿no? Para financiar otras cosas, que hay una decisión del Ejecutivo. Pero ¿qué ha pasado en los últimos años? ¿Cuánto hemos ganado? ¿Cuánto hemos perdido? ¿Y por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Es un poco. ¿Y cuánto estamos ganando por los famosos arriendos también, ¿no? Porque pues, nos han quedado quietos. Entonces, y qué bien que no lo hagan, ¿no? Pero eso ya. Ahora, lo novedoso es esto que solo el ministro, por sí y ante sí, yo pensé siempre en una justificación técnica, ¿no?, que tendría que existir para esa compra. Pensé también, en un minuto se recuerda que había que conversar con el directorio Corfo y ver qué es lo que ocurría. Entonces era un poco más complejo que la decisión del propio ministro. Senadora Carvajal. Sí, presidenta, tal vez, como dice el senador Urrutia, estuvo 4 años fuera, pero la respuesta es que no ha pasado mucho, más o menos lo mismo. Entonces, es como una rotativa continua entre los estamentos dedicados, de cierta medida, dentro de la parte de la misión y objetivo que aparecen cuando uno abre las páginas web, a cómo se concreta finalmente esos apoyos. Entonces, una cuestión que a mí me parecería importante tener claro, yo no estuve la semana pasada, pero entendía que iba a venir el ministro de Agricultura. Entiendo que no pudo venir. No, ayer iba a ir el ministro de Agricultura. Sí, pues había una convocatoria. No, pero vino la semana pasada. Pero la semana pasada estuvo en Santiago, el día lunes, y después el día miércoles estuvimos invitados. Ya. Entonces, primero, tal vez tener un diagnóstico que pudiera dar aquí el gerente de Cotriza respecto a cuál es la visión que él tiene y cuáles son las modificaciones que debieran a lo mejor tenerse presentes a la hora de la nueva administración. Eso creo que es fundamental para esta comisión. Segundo, él señala una cuestión de que hay una decisión política detrás, si se respalda o no se respalda. Entonces, eso me parece importante porque creo que hay que preguntárselo a quienes son los órganos que toman estas decisiones. Pregunto de alguna manera si es que va a haber la posibilidad o si existiera de oficiar al ministro de Obras Públicas, al ministro de Agricultura por este tema, pero en su efecto, por su intermedio, presidenta, tener claro en qué posición está Corfo. Yo creo que aquí hay una cantidad de recursos que son bien importantes. O sea, a mí me tocó presidir la Comisión de Economía y la verdad que la ejecución de Corfo en diversas materias era bien preocupante en el avanzado de las proyecciones que uno tiene cuando va analizando, ¿cierto?, en el transcurso del año la ejecución presupuestaria. Pero mi interés sobre todo, y no voy a insistir en lo que he señalado respecto a la región de Ñuble, es que aquí se tomen decisiones y que tengamos conocimiento con antelación cuáles van a ser los propósitos y las decisiones de política pública o de apoyo o respaldo que se van a dar en estas materias. Aquí hay vocaciones territoriales que están en juego. Su subsistencia, y quiero señalarlo así, la región de Ñuble hoy día tenemos una crisis en materia de nuestros productores, de nuestros viñateros y viñateras que viene arrastrándose por décadas.
que hemos hecho el punto aquí, lo hemos hecho allá, hemos estado en La Moneda, hemos estado en la Plaza Concepción, en todos lados. Pero no ha habido ninguna decisión política concreta respecto a qué vamos a hacer. Tenemos hoy día la necesidad de que eso tenga una suerte de claridad. Y sobre todo desde el punto de vista, insisto, las vocaciones agrícolas, territoriales, que para nosotros son fundamentales. Y en ese contexto, Presidenta, yo le quería proponer justamente que pudiéramos convocar al director de Corfo o a la directora, no sé qué hay en este periodo, no sé si director o directora. Hay un vicepresidente. Pero es presidente, vicepresidente. Una semana tratando de hablar con él y no dio caso, así que me encantaría que nos invitaran. Entonces, Presidenta, para que haga referencia especialmente a estos temas y de cierta manera en la ejecución presupuestaria como la tienen delimitada. Gracias. Tomemos el acuerdo. Primero tenemos que invitar a Línea, que dijimos que lo íbamos, teníamos que revisar, ¿no es cierto?, algunas cosas con ellos, y también a Corfo. ¿Sí? Perfecto. Ya. ¿Puedo? En alguna ocasión, cuando estaba el ministro Furchi, nosotros éramos integrantes de la Comisión de Agricultura, se estilaba que pudiéramos ir un día lunes, no recuerdo si era... Ya nos conviene almorzar. Claro, no iba a decir eso, pero hoy día seguramente los recursos no dan para un almuerzo, pero independiente de aquello, que pudiéramos a lo mejor solicitar una visita al Ministerio de Agricultura, que esté en todos los estamentos, que nos den una pauta de lo que están pensando, sobre todo este año en su cartera. Tal vez si es que no pudieran venir, Presidente. Déjame ver si podemos coordinar algo con el ministro, con el subsecretario, para revisar esto, y sobre todo eran materias legislativas que les interesaba, pero además los problemas que tenemos, ¿no es cierto?, en cada una de las regiones. Sí. Ya. Pero invitan al de Vamos. Corfo, yo creo No, sí, que ya sí está, que ya tenemos acuerdo para eso. ¿Ah? El lunes, yo creo. El lunes es menos complejo para ellos, ¿ya? le pedí Don audiencia, me dio Sí, lunes 4 más. Don Gonzalo tiene la palabra. Yo estoy especialmente interesada por el 2023. El 2023 había una situación grave desde el punto de vista de la influenza aviar, que implicó que quienes consumen maíz ahora tuvieron que ser sacrificados, muchas aves fueron sacrificadas, y por otro lado había un tema de sobrestock, ¿no? Y el problema con el maíz es que si no es secado rápidamente, se malogra, por decirlo de alguna manera. En ese momento, la empresa realizó un programa de compra por aproximadamente 6.000 millones de pesos, Presidenta. Y eso equivale a los 18.000 toneladas o 180.000 quintales. Compramos, como usted señala, senador, un camión con carro, era lo que alcanzaba para hacer rendir a mayor cantidad de agricultores. Y en ese momento Cotriza tenía aproximadamente 6.000 millones de pesos en sus activos financieros, en su capital. No tenía más. Y enseguida me voy a referir a eso porque creo que es un elemento importante para poner sobre la mesa. Y compramos esa cantidad de cereal y almacenamos en la sexta, en la séptima, donde en muchos lugares Cotriza no tiene presencia, pero nosotros subcontratamos, como debe ser, y les pagamos por ese almacenaje, por esos análisis, por esa prelimpia, etcétera, etcétera. No recuerdo el precio exacto al cual compramos, el ponderado, pero sí les puedo asegurar de que 4 meses después vendimos a un precio muy inferior a lo que habíamos comprado. En términos operativos teníamos una pérdida, pero nosotros cuando compramos el cereal tomamos un seguro de precios, un derivado, una opción put, que más que compensó la pérdida por precio, por decirlo de alguna manera. Porque por un lado ganamos un ingreso financiero, pero tuvimos una pérdida operacional. Entonces cuando miden el EBITDA de Cotriza, evidentemente que es una empresa que va a tener un EBITDA negativo por este tipo de actuaciones y por lo que les voy a comentar a continuación.
Nosotros actualmente, bueno, en ese tiempo teníamos 6.000 millones de pesos para hacer compras. 6.000 millones de pesos no representa más del 3% de producción o consumo, como se quiera llamar. Como dijo la senadora, esta empresa sufrió retiros de utilidades en el año 2021 aproximadamente, y de su capital, que eran 15.000 millones de pesos, no, al menos cuando a mí me tocó asumir como gerente general, quedaban 4.500 y una orden ejecutiva para terminar con los 4.000, extraerlo y evaluar el cierre de la empresa. Eso ocurrió. Ocurrió. Mauricio estaba en esa época y puede dar fe de eso. ¿2022? Antes. Entonces, O sea, dice que estaba quebrada. O sea, pero la iban a quebrar. O sea, le sacaste los activos, la utilidad y lo dejaste fue horrible. descubierto cuando hacer otra cosa. Fue horrible, porque a mí me tocó asumir y llegué a una oficina de 50, 40 metros cuadrados con un hacinamiento que me llamó la atención. Y después cuando pude entender qué es lo que venía, claro, no se alcanzó a cerrar el año 2021, 2022. Entonces nos quedamos y no se alcanzó a materializar ese retiro de utilidades acumuladas. Y aquí quiero destacar que a partir de lo que ocurrió el 2023, la senadora fue uno de los principales ejes para persuadir a la Corfo para que capitalizara a la empresa. Y se capitalizó con 3.000 millones de pesos, que fue una devuelta parcial de lo que en algún momento se había extraído. Y con eso podemos decir que hoy día, más el interés o la rentabilidad financiera, hoy día Cotriza tiene cerca de 9.500 millones de pesos para efectuar eventuales programas de compra. Aún así, senador, sigue siendo bajo en comparación con la producción nacional. Y por eso concuerdo con lo que dice la senadora. ¿Qué tipo de empresa es la que queremos tener con esta magnitud? ¿O realmente que se merece ser capitalizada para que tenga este otro rol? Porque el tema es que si desarrollamos un programa de compras de trigo, ya no podemos hacerlo en maíz. Porque no alcanzamos a salir del trigo para entrar al maíz. Entonces, vuelvo a decir, creo que es un momento relevante para discutir sobre lo que se quiere o no se quiere hacer de esta empresa. Y siendo... Con el arroz. Sí, voy al tiro al tema del arroz, senador. Fue la grabación. Sí, está bien. Ahora, ¿cómo se financia esta empresa? Porque el tema de los arriendos, yo cada cierto tiempo lo veo y me parece que es válido lo que muchas veces opinan, otras veces no tanto, pero esta empresa se financia principalmente por la rentabilidad financiera de su fondo financiero. Entonces comprenderán que cuando tenía 4.000 millones de pesos, no daba para tener una estructura como la que algún momento tuvo Cotriza, más de 30 personas, 40 personas trabajando. Hoy día somos 25. Somos 25. Pero para que ustedes sepan, esa es la mayor fuente de ingresos que tiene la compañía. En segundo lugar, es la transferencia del Minagri. Y en tercer lugar, recién aparece el margen de las plantas. Es decir, el margen de las plantas, lo único que tratamos, una de las pocas cosas que logramos es que las plantas no tengan pérdida, que se autoabastezcan, ¿no? Pero eso es en términos de magnitud. Gonzalo, ustedes tienen que hacer el mejor negocio posible. Si en eso nosotros no tenemos ningún cuestionamiento, ninguno. O sea, si no es necesario hacer compras y ustedes tienen la bodega ahí, ojalá arrienden pero mejor precio que encuentren. La colocación más importante. Nosotros aquí no hay cuestionamiento a eso. Ustedes son una empresa, o sea, su forma de trabajo es privada y hágalo lo mejor posible. Entonces, si lo que a mí me complica es que cuando la necesitemos, tenga plata. ¿Ah? Cuando la necesitemos, tenga plata. Vaya. Ya, vaya nomás. Yo estoy tratando de buscar plata para tu arroz. ¿Ah? Entonces,
pero ¿ah? No, si vamos a traer a Corfo, sin duda, sin duda. Entonces, ¿sabe una cosa? Yo tengo una deuda con ustedes porque yo me comprometí a ir a verlos y no fui nunca a verlos. Y yo creo que hay que ir a ver cómo funciona Cotriza. No, si tenemos que buscar la forma de cómo capitalizar, de cómo entregar más recursos a Cotriza. Ya, Ya. Cuando mencionaba que la política pública la hace el Minagri, y usted planteaba el tema de los criterios técnicos. Hay un criterio técnico fundamental en el comercio internacional, que en el mercado local no se pague menos de lo que a mí me costaría vendérselo a algún privado en el mundo, digamos. Por tanto, nosotros, ese monitoreo que usted nos preguntaba, miramos siempre que el precio doméstico no perfore el FOB. Ahora, otra discusión es que el FOB sea bajo para el tema de ingresos para los agricultores, y lo entendemos. Pero entre el FOB y el CIF, uno puede desarrollar una política pública si así lo quisiese. El tema es que cuando uno ya se va por arriba del CIF, ya es complejo porque puede considerarse un subsidio y otro país podría decir, oiga, esta economía está siendo subsidiada. Pero en términos del FOB y el CIF, hay un amplio rango en el cual se puede desarrollar la política pública. A eso me refiero con que en ese escenario, en ese intervalo, perfectamente se puede utilizar a Cotriza como poder comprador. Lamentablemente, a veces se malentiende, pero nosotros debemos cobrar por los servicios de recepción, de prelimpia, de almacenaje, secado, pero los recursos para la compra y pagarle a los agricultores van a salir de la empresa. Hoy día yo quisiera compartir con ustedes una información que nosotros tenemos. Nosotros, a través de tecnología satelital, somos capaces de mapear, veamos el caso del maíz en la región de la Senadora, en Ñuble. En Ñuble tenemos 10.000 hectáreas de maíz Senadora y podemos hoy día, con esta tecnología, identificar dónde se concentra la siembra. ¿Por qué esto es importante? Primero, porque el número total es el que considera el sector privado para hacer importaciones. Y acá, en el caso de las regiones, ¿qué tipo de programas uno puede hacer, por ejemplo, para contratar máquinas cosechadoras de manera coordinada? ¿Dónde se concentra la mayor producción? Y esto, a mano derecha, ustedes pueden ver las comunas. Nosotros lo implementamos con un partner tecnológico, sí. Y podemos poner las viñas, Claro, hoy día nosotros, como nos movemos los cereales, y lamentablemente el senador se fue, pero tenemos mapeada también el arroz, y por regiones y por comunas. Sí. ¿Puedo poner O'Higgins, maíz? ¿Y puedo poner arroz Ñuble? Y mira que tenemos el mejor arroz para hacer sushi, que está como... Nosotros ya dejamos de... No, pero tenemos sushi. Ahí está. Oye, ese otro tema que hay que tratar. 19.000 hectáreas senadoras. Eso es... O'Higgins. Sí, y Ñuble... 12.000. 12.000. ¿Dónde está ahí? No, es que ahí puso Higgins porque la... De maíz. Y pongan ahí Ñuble, por favor. Claro. Las 1.000 hectáreas de maíz. Entonces, esto, si hacemos un trabajo también con INDAP, podemos ocupar esta tecnología. Nosotros podemos entrar, ¿verdad? Claro. O sea, porque mi asesor estamos mirando los ojos de buitre. Hola, ¿cómo estás? Y lo bueno es el comparativo con años anteriores. Eso es importante. Y tenemos también
la función de avance de la cosecha. Es decir, cómo avanzó la cosecha de trigo, perdón, ¿Usted tiene los porcentajes aquí también? de maíz, no, perdón, ya. Maule. Maíz. Entonces, el maíz en el Ñuble ya va en un 10% la cosecha, senadora, 42% está verde en Ñuble. Y aquí están todos los registros de las pasadas del satélite para cada 5 días vamos refrescando esta información. Esto nosotros lo hemos ido a contarlo a las municipalidades también, porque a ellos también les sirve no solo por un tema de fomento productivo, sino también para la instalación de cortafuegos y otro tipo de elementos. Perdón, usted me decía el arroz en Sí. Sí. En términos de arroz se concentra en la séptima, en Parral, como decía el senador. Pero, por ejemplo, en el caso de avena, senadora, mire, son 12.000 hectáreas de avena. Muy parecido, en el caso del Ñuble, tiene más avena que maíz. Y tiene trigo, es muy fuerte en Ñuble, 21.000 hectáreas. Nosotros estimamos 150.000, 20.000 son del Ñuble. En fin, ese tipo de cosas nosotros estamos siguiendo con la evolución de los precios. Adelante. Sí. Yo entiendo que el año pasado el Ministerio de Agricultura implementó una iniciativa de agricultura de contratos. ¿Se acuerda, senadora? Sí. Porque, claro, lo que decía ahí el senador es que muchos productores de arroz estaban quedando fuera porque no tenían contrato con Tucapel o con otro poder comprador. Yo creo que ese es un tema muy importante de no dejar caer, saber qué es lo que se hizo el año pasado, con qué resultado y ver qué posibilidades hay de replicarlo, porque en trigo candial hay agricultura de contrato, en arroz hay agricultura de contrato. Entonces, yo no creo que sea impensable decir que en trigo o en maíz no podamos fluir a lo mismo. Si es que la política pública quiere, por supuesto, darle ese énfasis. La verdad es que me quedaron hartas preguntas sin contestar, senadora. Me veo, no sé si, por ejemplo, la senadora nos preguntaba si es que podíamos operar en remolacha, en poroto, en lenteja, y la respuesta es no, porque nuestro objeto social es de cereales, que es lo que... Pero ya. si le parece, 9.000 millones en capitalización. 9.500 aproximadamente. Entonces, si fuera posible, a lo mejor enviar a cada senador a la respuesta breve. Ok. Enviar a cada senador lo que me respuesta breve, sí, Ya. sí, de lo que preguntaron. Ok. Y el link, sí, a la comisión, perdón, a la comisión, y nosotros se los entregamos a los senadores, y el link para poder entrar a esta información que es muy buena. Muy bien. Porque ustedes tienen cada 5 días, ¿no es cierto?, refresh. qué es lo que está pasando. Sí. Muy bien. Algunas, muy bien. claro, a veces hay comunas que se rezagan. ¿Por qué se rezagan? Y ahí hay un tema, disculpe, ¿no? Sí, sí. Pero esto también se puede utilizar como coordinación de los poderes de negociación de los productores, porque si siguen negociando cada uno por su cuenta, pero están en un cluster, identificamos un par de clusters donde se genere una agrupación de la oferta, eso puede ser también algo que podemos hacer dentro del mercado. Ya. Y saben también lo que tiene que ver con lo que ha pasado con la muestra y contramuestra, también el laboratorio, todo lo que están haciendo, Sí. si nos pueden enviar esa información. Claro, como ¿Ya? no.
Bueno, muchísimas gracias ahí, don Gonzalo, por haber venido, y don Mauricio. Siempre es un placer recibir a Cotriza. Así que muchas gracias, y vamos a estar, yo creo que vamos a preparar una visita a Cotriza como comisión, ¿ah? Que es algo que yo creo que tenemos que hacer. ¿Y usted está funcionando dónde? ¿En Santiago? Bueno, en el centro de Santiago están las oficinas administrativas, pero quisiéramos que se concretara esa visita En Parral. en Parral, porque además estamos instalando una nueva secadora de grano que antes funcionaba a leña, ahora va a funcionar con gas y que va a permitir continuar secando arroz Ya. y maíz también. Ya, vamos a preparar una visita, la vamos a coordinar con ustedes y Bien. con el ministerio Ok, para poder, y ahí también podemos ver estas plataformas de información y todo. Muy ¿no? bien. ¿Sí? Sí. Ya. Perfecto, entonces vamos a tomar el acuerdo la próxima semana, cuando volvamos de la semana regional. Por haberse cumplido el objeto de la sesión y agradeciéndoles a Cotriza, cerramos la sesión. Recording stopped.